extraordinario, me encanta ver la sala de nuevo llena, y permítanme que cometa la indiscreción, la falta de educación de presentarme a mí mismo, porque hemos preferido, en vez de poner el banner, poner una poesía de Don Leopoldo, Calvo Sotelo. Mi nombre es Juan Ramón Romero y Fernández Pacheco, soy el director del Archivo Histórico Nacional desde el año 2018. He trabajado aquí toda mi vida, pero es para mí un orgullo poder capitanear esta casa centenaria. También les ruego que tengan paciencia porque voy a aprovechar para dar visibilidad a esta institución que tanto quiero, porque quizá presumo, quizá me equivoco, algunos no saben dónde se encuentran. Pues bien, están ustedes en el Archivo Histórico Nacional del Reino de España. Este no es un archivo cualquiera, es el archivo del siglo XIX, es el archivo de la creación de la Nación Liberal Española, es el archivo que creó doña Isabel II hace ya unos cuantos años, ni más ni menos que en 1866. Por lo tanto, tenemos 100 y algunos años. Desde luego, uno más que el arqueológico. Es esa década maravillosa en donde la reina Isabel, seguro que bien asesorada por su madre, estoy convencido de ello, realizó una política cultural de primer nivel, en donde puso en valor el concepto de tesoro, de patrimonio histórico-artístico, lo puso en valor, ¿no? Y entre ese patrimonio histórico-artístico estaba ni más ni menos que recoger la memoria documentada de la nación española que se está construyendo a finales del siglo XIX. Evidentemente, esta no es nuestra primera sede, por la arquitectura mismamente, sino que es nuestra tercera sede, porque el encargo de nuestra querida reina fue encargado, por cierto, es un madrazo original, es un madrazo original. Todas estas pinturas vienen de la Capitanía General de la Isla de Cuba, vinieron 46 lienzos. Como decía, esta es nuestra tercera sede porque la primera fue en la Real Academia de la Historia, que es la encargada de crear el Archivo Histórico Nacional del Reino de España, ¿no? Luego, en el año 1901, por cuestiones también de espacio, nos trasladamos a lo que hoy señorea, el espacio que señorea la Biblioteca Nacional. 50% de su espacio, el Archivo Histórico Nacional. Allí pasamos la Guerra Civil, los hechos traumáticos de la Guerra Civil. Nuestros compañeros se comportaron como verdaderos héroes salvando ese patrimonio, como hicieron en el Prado y tantos otros. Y ya en época muy posterior, en posguerra, se tiene la idea de crear el Archivo Histórico Nacional. Y aquí el primer enlace, que luego les contaremos, con la familia Calvo Sotelo, que sea por la vía materna. ¿Cómo se lo contará alguna de las personas que nos en la mesa? Se decidió esto, lo diseñó un arquitecto que se llama Martínez Chumillas, un arquitecto estructuralista de la de Paz, que sufrió lo que podríamos llamar exilio interior, o se suele llamar, porque es lo decía más cercana a nuestro tiempo, por exilio interior, y construyó este edificio estructuralista con los primeros bocetos del año 1941-1942, y fue inaugurado el día 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, de 1953. Nos consta que estuvo el entonces jefe del Estado, Francisco Franco, inaugurando el edificio, pero solo consta a través de una noticia en el ABC. No ha quedado reportaje fotográfico de dicho evento. Y lo cierto es que inauguró un cofre que estaba vacío. Estaba vacío y solo después de unos cuantos años, en el 56, siendo director general García Orejas, don José Antonio García Orejas, la casa empezó a funcionar como archivo histórico del Reino de España en su tercera gran sede. Pero otro detalle de esta casa, que también es importante porque nos une al personaje que nos tiene hoy convocados, es que es el Archivo Histórico General de la Administración Española. Por lo tanto, no somos simancas, todavía, quizá en algún momento, no somos, que fue el archivo del Reino de España en la Edad Moderna. El Simancas se crea para gestionar un imperio, el Archivo Histórico Nacional para gestionar una nación, pero la función es la misma. Ellos son archivos cerrados y nosotros somos archivos abiertos. Por lo tanto, recibimos documentación de los ministerios, todavía. Por lo tanto, somos el Archivo Histórico de la Administración General del Estado. Y eso justifica los fondos que tenemos aquí. Fondos muy, muy importantes porque vienen de los procesos desamortizadores del año 35. Nos ha llegado una de las mejores colecciones de pergaminos del mundo, es decir, tenemos más de 200.000 pergaminos en esos anaqueles que tenemos la obligación de cuidar y difundir. Nos ha llegado toda la documentación del régimen polisinodial, sobre todo la continuación de Simancas, del siglo XVII en adelante. Tenemos ni más ni menos que 43 kilómetros de estantería de bajos.
Y por citar la documentación más reciente y significativa, por la del Ministerio de Asuntos Exteriores, ni más ni más menos, hasta el año 31. O, por ejemplo, la documentación del franquismo incluida, ¿no? Por ejemplo, la Dirección General de Seguridad, o la Dirección General de la Policía, pues transfirió al Archivo Histórico Nacional, a pesar de lo que se ha dicho en algún libro último que se acaba de publicar, transfirió aquí, no fueron destruidas las fichas de la Dirección General de la Policía. Están aquí, son 136.000. Vinieron en época del ministro Barrero, si no me recuerdo mal. Bien, todo eso hace que nuestra gama de producto, digamos, archivístico es inmensa. Aquí hay que saber desde latino-paleografía alto medieval hasta conocer las instituciones productoras del siglo XXI, prácticamente, ¿no? Bien, otro detalle importante que me gustaría comentarles es que están en un sitio emblemático, no es un sitio cualquiera. Están ustedes en la Colina de los Chopos, la residencia de estudiantes. Están ustedes pues, donde paseó esa maravillosa segunda generación de oro, no de plata, sino de oro, que es la generación del 27. Aquí los formó Juan Ramón Jiménez, siendo tutor de todos ellos, y aquí se criaron en este entorno. Esto no era de la residencia, esto fue comprado en 1931 para hacer un cuartel de la Guardia Civil. Tenemos el acuerdo de Niceto Alcalá Zamora, el Consejo de Ministros, que luego se hizo muy mal el bueno, o sea, decidieron un emplazamiento más oportuno, ¿no? Y después de la guerra lo que se hace en los altos del hipódromo, en la colina de los Chopos, que diría Juan Ramón Jiménez, pues es un gran centro urbanístico de la ciencia. Intervino FISAC, FISAC es el gran constructor de este espacio urbano, ¿no? Y entre otras cosas se construye una iglesia que yo creo que a donde me voy a mirar le trae muy buenos recuerdos, que es la iglesia del Espíritu Santo, ¿no? Que la tenemos justo al otro lado del campo. Y es parte del recinto, porque es propiedad del Estado, lo mismo que se construyó después el Instituto Ramiro de Maeztu, donde tantas generaciones, casi siempre hijos de funcionarios, como bien saben, se han estado formando y contribuyendo a la construcción de este país. Pues bien, todos esos elementos vienen encajando también, en cierto sentido, un poco con el autor del libro al que hoy vamos a presentar. Otro pequeño enlace que nos une al archivo histórico con él es, evidentemente, su trayectoria política. Esta casa aspira a ser la casa que recoja los archivos de los presidentes y primeros ministros españoles desde el siglo XIX. Lo hemos hecho por vía de adquisiciones, como pueden ser los archivos de Martínez Campos. También lo estamos haciendo por la vía de los depósitos y las donaciones. Estamos gestionando el archivo del presidente Suárez, en depósito. Estamos gestionando, por ejemplo, ya hemos gestionado este depósito a algún personaje importante como Fernández Ordóñez, por ejemplo, es decir, personajes ilustres, aparte de presidentes, de los últimos tiempos que hicieron esa transición, y aquí enlazo con el Archivo Histórico Nacional de la sede del futuro del Archivo Histórico de la Transición Española, supongo. Bien, dicho esto, no quiero cansarles demasiado, ya es un poco tarde. Vamos a proceder, si les parece, yo iré dando la palabra a las personas que quieren intervenir hoy en esta sesión y acompañarnos. En primer lugar, al editor. El editor es Basilio está a mi derecha, que es el editor del sello Siapir Marión, que siempre, Rodríguez Cañada, quería decir, que siempre está atento a publicar lo que a lo mejor en otros sitios no quieren publicar, ¿no? Y por lo tanto he de agradecerle su valentía en estas aventuras editoriales, ¿no? Sin más, le cedo la palabra a don Basilio. Gracias. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Efectivamente soy el editor de esa figura extraña, no siempre bien reconocida, que es el intermediario entre los autores y los lectores, y que también, a su vez, a esos lectores fieles que nos acompañan durante décadas, les ofrecemos nuevas obras, nuevos autores y, de alguna forma, la posibilidad de mantener ese vínculo que justifica nuestro trabajo. Pero en el momento que un paralelepípedo como este que nos preside aparece impreso, encuadernado y a disposición de los destinatarios naturales, los lectores, representados esta tarde aquí por todos ustedes, nuestro trabajo ha finalizado. Podríamos ser absolutamente prescindibles. No obstante, es cierto que, aunque llevamos 25 años desarrollando esta labor artesanal, aunque actualmente se desarrolla con las más modernas tecnologías, y después de haber ayudado a alumbrar más de 1950 obras
así haber configurado una nómina de autores que supera los 2.600, seguimos sintiendo la misma inquietud, nerviosismo y zozobra que muchos de nuestros autores cuando publican su primer libro. Y es que ciertamente cuando se publica una obra tenemos que ser conscientes de que alberga las ilusiones, las esperanzas, no solo el ADN creativo de su autor, sino también afectos, emociones, vivencias, sueños. Y por eso, pues, el hecho de estar aquí hoy día es testimonial y debería limitarme únicamente al capítulo obligado de los agradecimientos, porque es preceptivo. En primer lugar, a esta casa que nos acoge, al Archivo Histórico Nacional, que, como muy bien ha indicado su director, don Juan Ramón Romero Fernández Pacheco, alberga nuestra historia. Esas más de 43 kilómetros de estanterías, armarios y anaqueles custodian lo que de alguna forma nos configura como país, como personas y como ciudadanos. Por eso tengo que agradecer a esta institución que nos haya permitido a lo largo de los años demostrar que son instituciones abiertas. Lo ha dicho su director, pero no es una metáfora, es una realidad. Aquí hemos podido presentar obras muy diversas, algunas incluso, como él ha comentado, arriesgadas, pero nunca hemos tenido cortapisas o limitaciones para poder realizar. Muchas gracias por acogernos, Juan Ramón. Muchas gracias al subdirector general, don Soriano Hernández, el subdirector general de Archivos Estatales, que nos han permitido mantener esta relación, yo creo que productiva, yo creo que interesante, porque ha posibilitado que muchos autores conozcan esta casa, que, como decíamos, es la casa de todos, pero es una casa que también tenemos que cuidar entre todos. Y hemos aportado nuestro granito de arena para que no solo se custodien los legajos, los documentos, sino también ese legado literario que forma parte de nuestro patrimonio cultural común y que son las obras de los creadores. Gracias, por tanto, por permitirnos presentar en un marco tan adecuado, porque efectivamente el autor, aunque desgraciadamente no puede acompañarnos, es un hombre que aunaba, por un lado, una inquebrantable vocación literaria que le acompañó durante toda su vida. Es algo que podemos deducir a través de los textos que encierra esta obra, y también pues desarrolló una labor como hombre de Estado, como presidente del gobierno, que ha marcado el devenir de nuestro país. Para nosotros es una gran satisfacción el poder publicar esta obra, y me van a permitir que agradezca a la familia Carlos Otero, a su viuda, a Pilar, a sus hijos, que depositasen en nosotros esa confianza, que nos entregasen este legado, insisto, tan significativo para que formase parte de nuestras colecciones. Hemos intentado hacer una edición digna, hemos querido hacer una edición en la que se respetase absolutamente la obra y, por otro lado, la interpretación que han hecho de la obra las personas que la han puesto a disposición de los lectores. Esperamos sinceramente que el resultado final esté a la altura de las expectativas que tenía, por un lado, la familia y, por otro lado, todas las personas que han trabajado para legarnos esta faceta para muchos desconocida de don Leopoldo Calvo Sotelo. Es cierto que en esta obra se recogen vivencias, experiencias muy diversas. Yo creo que don Leopoldo literaturizó buena parte de esas experiencias y de su vida. Creo que es una forma de asegurarse la permanencia, la pervivencia de esos recuerdos, de esas emociones y de esas vivencias. Y en ese sentido, cuando tuve ocasión ayer de visitar su biblioteca, me percaté de que Leopoldo Calvo Sotelo fue siempre un creador, fue siempre un poeta que posiblemente tuvo que relegar a un segundo plano esta vocación para dedicarse a otros menesteres. Pero a través de los libros que atesora en su biblioteca, vimos su itinerario como lector, porque a los autores, queridos amigos,
hay que evaluarles en función de sus lecturas, no de sus obras. Y me parece que estamos ante un supralector, una persona que no solo leyó de una manera casi compulsiva, sino que supo transformar esas lecturas en una visión propia que nos ha legado a través de su obra. Repito que nuestra visión ha finalizado, pero no quería dejar de agradecer de nuevo esa confianza que se ha depositado en nosotros y también la esperanza que hemos depositado en este libro, los editores. Un libro que va a tener una difusión y trascendencia como corresponde, nacional e internacional. Es un libro que vamos a llevar como novedad a la próxima Feria del Libro de Madrid, que se inaugura este viernes. Hemos trabajado contrarreloj, tampoco es metáfora, para estar aquí hoy, para presentar el libro justo antes de que comience la feria. Vamos a llevar también la obra a las ferias internacionales del libro. Es importante que se difunda porque seguro que don Leopoldo pues habría estado contento con ver la recepción de los lectores de este libro. Por tanto, esperemos que el itinerario que hoy comenzamos, el libro prácticamente salió ayer mismo, de los talleres de encuadernación, sea fructífero, sea positivo y que todos ustedes se conviertan en paladines de esta obra. Es importante que cuando un lector disfruta una experiencia grata, cuando de alguna forma un libro le abre mundos nuevos o le hace sobrellevar de una manera más grata y positiva el mundo que nos ha tocado en suerte, es preceptivo que comparta esa experiencia. Es algo que le agradecemos sinceramente desde la editorial y estoy convencido que tanto la familia como si estuviese aquí, don Leopoldo lo haría igual. Nada más y muchas gracias. Gracias, Basilio. Este sea siempre el penúltimo. Como todos tus libros son penúltimos, nunca últimos. Así es que hasta el próximo. Bien, ahora ha tenido a bien acompañarnos esta tarde don Xaviano Hernández Vicente, que es el subdirector general de los archivos estatales. Él es digamos, pertenece a la Dirección General de Bellas Artes, y por tanto es el órgano gestor, el órgano directivo que decimos nosotros, los administrativistas, que hoy se ocupan de gestionar todos los archivos estatales y este bien. Es un gran experto, por cierto, en la historia contemporánea, de la guerra y la posguerra, y seguro que tiene algo muy interesante que hablar. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero, agradecer su presencia y a la familia, para vosotros también, la deferencia de haber editado este libro, que de alguna manera es toda una radiografía de un hombre y de una época. Para mí es especialmente grato compartir esta tarde con ustedes. Realmente constituye un honor porque me encuentro con personas que han construido la historia de este país en democracia y de este país también en otros momentos. Antes Juan Ramón ha hecho una referencia a la relación posible, en realidad al padre de doña Pilar, que fue la persona que decidió la construcción de este archivo histórico nacional. Por tanto, es la primera cosa que quería resaltar. La segunda, me he encontrado en esta sala con gente a la que tengo realmente afecto desde hace muchos años, alguno o alguna que inclusive me enseñó las primeras letras de la profesión, por lo cual es un valor añadido. Pero sobre todo creo que lo verdaderamente importante es también esta explicación que les ha dado Juan Ramón. Es decir, hace creo que 11 años, o 10 o 11 años, decidimos abrir esta casa a el mundo de la cultura. El mundo de la cultura en el sentido más abierto posible, en el sentido de que este fuera un foro de debate, de intercambio de ideas, de cualquier tipo de ideas que respetaran una serie de valores muy claros y muy concretos. Por eso realmente me siento muy orgulloso de que después de 11 años sigamos también con este tipo de actos que de alguna manera ponen de manifiesto la importancia de los creadores y la importancia de la cultura. Yo no me voy a alargar mucho más, únicamente sí les voy a recomendar la adquisición, o por lo menos la lectura de este libro, de estos 3 libros que componen en realidad este libro.
Sobre todo hay una parte que es realmente, tenemos una visión del presidente Carlos Sotelo muy determinada, pero esta visión de creador poético es una visión mucho más íntima y me parece que es muy interesante también el conocimiento del personaje en toda su dimensión, porque eso creo que añade una nota muy importante en la biografía de la persona. Pero claro, conocemos el punto de vista, o sea, yo lo primero que he ido a verme en el libro es, bueno, a ver qué dice de Pío Cabanillas, por ejemplo, ¿no? Y otros personajes que se mencionan en el libro, me parece interesantísimo y de verdad que le reitero mi agradecimiento, les pido disculpas por el problema de la entrada, pero el problema de la entrada es obligado por, bueno, el edificio, la verdad que es un edificio que tiene algunos problemas y uno de los problemas es la distribución, que es poco moderna, pero tenemos que garantizar la seguridad y ya no tenga algún susto, y por eso les pido disculpas por esta, digamos, entrada tan pausada y tan controlada. Y creo que lo más inteligente en este momento es dar la palabra, devolver la palabra y dejar que hablen los verdaderos protagonistas del libro, que son las personas que van a glosar el mismo. Muchas gracias. Bueno, pues esto parece que va bien el tiempo, no vamos on time. Bien, ahora voy a ceder la palabra a una persona que, amigo personal, pero no recuerdo tanto Sotelo, Pedro de Silva Cienfuegos Jovellano, que creo que tienen algo en común, no sé, yo lo veo desde la distancia, evidentemente no estoy en el interín de la cercanía personal, pero llegaron a la política para servir, sirvieron y se fueron. Y por lo tanto es una persona extraordinariamente añorada por su trayectoria política, y lo digo como historiador que soy. Pedro de Silva Cienfuegos Jovellanos, tienes la palabra. Gracias. Quería Pilar, vicepresidente, ministros, señoras, señores, señor director del Archivo Histórico Nacional, señor subsecretario, perdón, general, subsecretario federal. Intervengo en mi condición de prologuista de este libro, ¿no? En la invitación que habrán recibido me parece que pone político y poeta. Bueno, yo he sido político hasta 1991, efectivamente. Pero bueno, 30 años no es nada. Y seguramente imprime carácter. El paso por el poder, como muchos de los presentes saben, alguna clase de carácter se imprime. Y sigue siendo poeta. Bueno, esa doble condición, supongo, que reunía con otro tamaño, en todos los órdenes, Leopoldo Calvo Sotelo, y una amistad fraguada en pocos encuentros, pero suficientes para detectar una empatía profunda que posiblemente viniera de la conjunción de la timidez congénita, de la osadía para vencer esa timidez, de la distancia del poder para que no se adhiera demasiado al cuerpo, de la lucha en la frontera en paz en estos momentos entre Galicia y Asturias. Bueno, ese conjunto de factores, cementados por el hecho de que los dos leíamos libros casi compulsivamente y que sentíamos la necesidad de hablar de ellos, pues que fueron haciendo que fraguara esa relación. Supongo que Pilar, espléndida esposa y por tanto atenta a los quereres, aficiones, amistades, empatías de su esposo, detectó la que había entre nosotros y me hizo el honor
de pequeño prólogo, en el que me extendí más de la cuenta, por una razón, porque me encontré con una colección de poemas inesperadamente compacta y solvente. Bueno, pues me toca hablar de Leopoldo Calvo Sotelo en tanto poeta. Y para empezar habría que preguntarse de dónde viene, cuál es el principio, de dónde le viene esa condición, la condición de poeta, ¿no? Bueno, escribir versos, aunque por sí mismos los versos no sean necesariamente poesía, siempre ayuda. Otro presidente, Mao Zedong, citando a Confucio, decía: frunce el entrecejo y se te ocurrirá una estratagema. Bueno, aplicando al caso, mire versos, busca cómo casarlos y en ese juego de esfuerzo con palabras algo saldrá de lo que las palabras ocultan. Bien, pues el excelente dramaturgo Joaquín Calvo Sotelo, su tío, le pagaba al Leopoldo adolescente 25 pesetas por soneto de versos bien escandidos, y el joven Leopoldo aprovechó bien el subsidio. Ese es el origen. Ahora bien, el de político y poeta es un pluriempleo de difícil desempeño, de lo que puedo dar fe. Al hombre de poder se le pide sobre todo sentido de la autoridad, fortaleza, dureza, aunque luego eso mismo se le reproche a cada hora. Y en la inclinación por la poesía se suele ver casi en la tara una especie de debilidad, una parte sensible en el cuerpo que fragiliza la coraza. Leopoldo Calvo Sotelo, que como buen político era hombre avisado, debió de sospechar esto, y mientras se ocupó del poder mantuvo a buen recaudo su vocación poética, salvo, y solo para los cercanos, en un apartijo satírico, epigramático, más compatible con la belicosidad que se espera del pueblo. De hecho, la sugerencia del propio presidente, en una impagable nota autobiográfica que se publica en el libro, que ya por sí misma justificaría, aunque solamente ocupe 3 páginas, justificaría su publicación. En esa impagable nota autobiográfica hace a su mujer, añade él, que me sobrevivirá como es norma. Hace una encomienda de la posible publicación dentro de muchos años. Y dice la publicación dentro de muchos años de una ristra de sonetos satíricos bien medidos y peor intencionados que situaba entre las páginas más impertinentes y políticamente incorrectas que habitaban sus cajones llenos de páginas inéditas. Bueno, Leopoldo Calvo Sotelo era un hombre probablemente incapaz de algunas cosas, pero desde luego incapaz de escribir mal. Y desde luego también enormemente capaz de hacer política. Bueno, pues esas razones, o sea, el encargo de los versos a 25 pesetas soneto, la abundante producción así obtenida, que sirve de arranque de la carrera, la encomienda, aunque en ese tono que acabo de ver escasamente prescriptivo, muy a la gallega, de publicar algunos dentro de muchos años, son 3 de los lados del pentágono que sostiene este libro. El cuarto, sin duda, la voluntad de la esposa e hijos del presidente de mantener viva su memoria, algo ya bien acreditado como el retrato intelectual de Leopoldo Calvo Sotelo, que es una soberbia compilación de textos de, con o sobre el presidente, promovida y reunida por su hijo Pedro, recomponiendo el poliedro de su personalidad. El quinto es, desde luego, la decisión del editor de publicar los versos en una espléndida edición de cuyo seguro éxito editorial y es un augurio esta sala, que incluye además la valiosísima anotación de cada poema debida a Pedro Calvo Sotelo, a partir de la recolección y transcripción hechas por su hermano José María, que nos ambos.
la preservación de la memoria al pormenor de un personaje, de su importancia, más allá de lo que tenga de devoción conyugal y filial, me parece una obligación cívica y un servicio a la historia. Porque lo que llamaríamos los hechos de armas del político, en el fondo solo serán entendibles e interpretables si prescindimos, no serán prescindibles e interpretables si prescindimos de la personalidad que bulle detrás. Y el de la poesía es siempre un bullicio muy revelador. Bueno, de los hechos de armas del autor, en la parte más elevada de su vida pública, sabíamos que en tiempo casi imposible, apenas año y medio de presidencia, había hecho cosas tales como reubicar España en la gran geopolítica de la defensa, cuya función de ratio última vemos estos días, empezar a limpiar el terreno minado del posgolpe del 23F, tras haberle dado casi de lleno el golpe, alcanzar el pacto autonómico con el PSOE, que puso fin a un periodo de grandes incertidumbres, o proseguir dando pasos de mucha importancia, primero ya lo sabido como ministro, en el camino hacia Europa que culminaría Felipe González siendo ministro de Exteriores, su cuñado quiero decir, de Leopoldo, no de Felipe González, y admirado amigo mío, Fernando. También haber logrado, en materia tan sensible para provocar de una sola atacada la puesta al día del modelo familiar en España, nuestra homologación liberal, el ahondamiento de las libertades públicas y hasta la definición de los límites prácticos de cierta ambigüedad neoconfesional de nuestra Constitución, la aprobación de la ley de igualdad. Bien, conocíamos también el ya aludido perfil intelectual a través del retrato al que antes sí te mencioné. Sin embargo, sabíamos menos del corazón que latía en el interior de su corpachón y tras su adusto gesto de esfinge. Y ahora podemos saberlo, pero vamos brevemente a los versos. Bueno, en un primer grupo, encuadrable de un modo u otro en poesía política, figuran sobre todo los poemas satíricos antes aludidos, que son como una docena de piezas, en su mayoría sonetos de excelente factura, algunos de excelentísima factura, dirigidos principalmente, es un dato, no tanto a otros políticos que también, de la propia cuadra o de la contraria, sino de forma especial a los que entonces eran príncipes de la Iglesia y del periodismo político, contra los que se revuelve con la mala intención que él mismo reconoce. Aparte de buena factura y no poca gracia, refleja el cruce de fuego amigo y enemigo que sufría el tardocentrismo que le tocó gestionar, pero también una inesperable beta pendenciera del flemático don Leopoldo. Por mi parte doy especial valor al primero de los poemas, que es ya de otra época, escrito 4 décadas antes de ser presidente, cuando con 16 años estaba en el último curso de bachillerato en enseñanza pública al borde ya de la universidad. Se trata de una diatriba bien compuesta, dirigida al falangista delegado del SEU, en la que el muy monárquico joven Leopoldo emplea un tono tan valiente en 1942 como este: me llena, en fin, falange, y sobre todo que hayáis arteramente equivocado aquella sangre noble en este honor. Su valor reside también en revelar la constancia en el tiempo de las creencias ideales de Leopoldo Calvo Sotelo, que es una dimensión más de la que llamo compacidad del personaje. Intentando denotar con este palabra compacidad que entre todos sus planos, capas y segmentos, o sea, el de la posición social y profesional, la familia, el sistema de gustos y preferentes en el arte, la creencia política, las filosofías, las creencias, hay una coherencia, consistencia, integridad poco frecuentes, definitoria en este caso de una mixtura de conservador y liberal. Compacidad que, sin afán de molestar a nadie,
podríamos poner en relación comparativa con las fluctuaciones e inconsistencias de otras figuras de relieve a un lado y otro de ese fantasma llamado espectro político. Pero bien, dentro del primer grupo hay un poema que se sale, y se sale tanto del todo del paquete como en la acepción, se sale de estar muy por encima, que es el titulado Vamos a hacer la transición, amigos, que me parece que será leído en la parte final. Buenas tardes, Victoria. Que es un soberbio ejemplar de poesía épica, capaz de captar, en tiempo pasado, 20 años después, la emoción interna que animaba la fuerza y el dinamismo político de un momento clave de nuestra historia, el del gobierno de Adolfo Suárez entre 1976 y 1977. Otro ministro de ese gobierno, Aurelio Menéndez, un amigo, encargado de relacionarse con la Comisión de Competencia Legislativa de las Cortes todavía orgánicas, comisión que habría de ratificar, como hizo, nada menos que los decretos leyes con los que fue abatido el cuerpo del franquismo, cuenta que cuando uno de sus miembros de la Comisión de Competencia Legislativa, el insigne civilista y quinta esencia del régimen, don Blas Pérez González, casi 2 décadas ministro de Gobernación, cuando este hombre de la comisión le preguntaba: ¿lo han pensado ustedes bien? Por ejemplo, disolver los sindicatos. ¿Lo han pensado ustedes bien? Le respondía: no tenemos tiempo. Ese enervante dinamismo, a puro golpe de voluntad, que se llevó por delante el régimen, casi sin darle tiempo a enterarse, está plasmado en el estupendo poema del que estoy hablando. Sin embargo, con la salvedad del anterior, están, a mi juicio, a mayor altura, algunos poemas cuyo contenido e intención encuadraríamos mejor en la lírica. Él latía tiernamente hacia su familia estricta, la extensa, los amigos, los convecinos y la gente en general de su tierra, o sea, Galicia, o más precisamente ese ancho territorio que se reparte en Galicia y Asturias hacia ambos lados del amplio estuario al que afluye el Eo, llamado por unos, como el presidente que recibió el título de marqués de esa denominación, Ría de Ribadeo, y por otros, Ría de Leo. Y en realidad es esos grupos humanos que en sucesivos círculos concéntricos van del conyugal estricto al espacio de su vinculación telúrica y social, a los que van dirigidos la mayoría de los versos que aparecen en este libro, que los recolectores agrupan en su libro 2 de Enamoramiento Agudo, se titula, y en el 3, sobre todo sus partes, Amistad y Retratos y Galicia. Y me permitirán una parada aquí a propósito del amor. En los poemas que dirige a la mujer con la que compartió toda su vida, Pilar Ibáñez Martín, hay tanto amor que no hace falta nombrarlo, como si formara parte del aire mismo que respira, o el amor fuera incluso ese mismo aire, de igual modo que respiramos sin necesidad de meter la voluntad por medio, ni darnos cuenta casi nunca de que lo hacemos. Atención, vuelvo a decir que el amor no se nombra, solo se habla del ser amado, de su hacer, sus quehaceres, su vida al lado, el celo con que cuida del poeta en su enfermedad. Y en ese hablar del ser amado hay incluso un punto de ironía, un punto de humor, el que siempre cultivan entre ellas dos personas que de verdad se quieren, en un juego que no termina nunca, mientras, estando juntos, los días van pasando. Todo ello llevado por el poeta Leopoldo Calvo Sotelo, con una contención y un cuidado para evitar ponerse cursi, que en el fondo bastaría para definir toda una personalidad, que es siempre, en mi opinión, antes que cualquier otra cosa, la encarnación de una teoría de la distancia justa. Además, el yo del poeta, que está tan presente en la poesía amorosa más conocida y triunfante en España, en esta se retrae, queda casi siempre fuera, y quizás no tanto por pudor como, pienso,
por la sospecha de que el mejor intimismo es íntimo, y lo que sienta el poeta debe quedar fuera del decir, como dejando al lector que encuentre ese sentimiento en aquello que el poeta describe, aquí simplemente, casi siempre, hechos, ni siquiera atributos o sentires supuestos en el alma del ser amado. Pero bien, ya he dicho que el objeto de ese sentimiento amoroso, yo lo he mentado en un sentido amplio, e incluye también a los miembros del resto de su familia, de la extensa, sus paisanos, las gentes de la comarca marinera que tienen en su eje la ría. De hecho, la descripción de una pequeña aventura marina y marinera, embutida en una carta en endecasílabos a su tío Joaquín Calvo Sotelo, que le encargaba versos, y se los pagaba, como ya vimos, a 25 pesetas soneto, elemento tractor que alguna función habrá cumplido en la biografía poética que ahora estamos enseñando muy soneramente, es una aventura marinera con 4 traineras a motor de la zona en pos de la mejor posición para la pesca, y que me parece, no serán más allá de 40 versos, un verdadero portento de capacidad para contar en verso. Los discursos de gratitud a sus paisanos, a los que le premiaban, le reconocían, lo incluían en una orden de las muchas que proliferan para estar juntos, para comer juntos, para verse en los pueblos. Algunos de esos discursos de gratitud a sus paisanos dan cuenta también del calor y de la intensidad de su movimiento. Bueno, en el libro hay otros muchos poemas que ayudan a componer la estampa completa del autor como versificador y como poeta, los dedicados a sus viajes en los que domina la erudición y la búsqueda de la temporalidad de lo que ve, en contraste con la banalidad que presume en el turista, o los dedicados a personas a las que conoce y casi siempre quiere. Eso no. Y se nota. Bueno, todo el conjunto ofrece una estilística a tono con la mentada compacidad, otra vez el palabra del personaje. En la coloración de su gusto poético y estético domina el clasicismo frente a las vanguardias, cierto acento apolíneo, abjurando de desvíos, por así decir, dionisíacos, el apego a la dimensión formal de las artes, que contiene las libertades excesivas, y una tonalidad que tira a conservadora. Algo, en última instancia, ya anunciado en el retrato intelectual, de forma especial en la magnífica entrevista que le hace Jaime Sigles y en el ejemplar trabajo de este sobre la biblioteca personal del presidente, ambos incluidos como un regalo añadido en la parte final del libro. Bueno, podríamos parar aquí, pero llegados aquí, creo que surge una cuestión a la que debo ofrecer mi respuesta, que es la de si Leopoldo Calvo Sotelo era de veras poeta. Porque él mismo se negaba esa condición. Lo hizo, negarse. Pero claro, lo hizo en las conversaciones que con él mantuvo el buen biógrafo Marino Gómez Santos, en las que tras contar el modo en que descubrió su facilidad para los versos, llega a decir que lo suyo es versificar. Y luego, con una confesión, dice que yo no he tenido un verdadero aliento poético. Y se lo debe entender también a Jaime Sigles, recordando lo que decía otro poeta, Antonio Muñoz Rojas, de que, a propósito de algunos de sus poemas, eso no es poesía, eso es una habilidad. Sin embargo, creo que Leopoldo Calvo Sotelo se equivocaba en el juicio. O si no se equivocaba, respondía a la ya insinuada cautela de político sabio, que sabe cómo se las gastan en España en estos tiempos como político poeta. Bueno, no vamos a ponernos ahora a intentar una enésima definición de poesía, pero en fin, es flor que suele darse
cerca del temblor producido por una ruptura de los significados que de forma inesperada nos lleva a otra agua distinta a la que el río traía y nos conmueve. Leopoldo Calvo Sotelo sí sabía muy bien qué era el aliento poético y lo pone de manifiesto una frase en esas conversaciones a las que antes aludí con Marino Gómez Santos. Dice: alguna vez he podido conseguir algo que releído me dejara la impresión de una inspiración poética cierta, y añade, de haber sido tangente a esa realidad desconocida que un poeta intenta descubrir. Da lugar esa frase al título del libro Poesía en la tragedia. Y sin embargo, tras haber visto esa rendija, la cierra de un portazo. Dice, pero no, lo que he hecho más bien son ejercicios como versificador más que como otra cosa. No obstante, en mi opinión, hay verdadera emoción poética repartida aquí y allá en bastantes de las piezas en verso de esta recolección. Vamos a ir brevemente a lo práctico, que hablando de poesía no puede ser más que la poesía misma, y para verificar si es capaz de encontrarla en el extremo, probemos con un motivo tan prosaico como un avión, en tanto que artefacto, cuando avanzando por la pista inicia el despegue. Arriesgando metáforas casi al límite, da vida al aparato avión de esta manera. Dice, un miedo inteligente se adivina en sus alas cuando pulsan los músculos diáfanos del viento, como si repasaran al borde del examen la ecuación matemática que garantiza el vuelo. Es la tradición poética de un ingeniero, sí, pero es pura poesía esa rara emoción que la arranca a la razón científica por la vía de incrustar en la descripción del momento como remaches tres potentes metáforas: la de las alas cuya inteligencia les lleva a sentir miedo, la de la musculatura física del viento y la del examen que deben pasar las alas al aplicar a la práctica la ecuación matemática. Otro ejemplo, y voy acabando, del logro más sencillo en apariencia, pero solo en apariencia. Hay un enigmático poema que creo refiere a un sueño, que comienza así. Dice, Pilar iba adelante con los niños. Los niños estaban por aquí. Pilar iba adelante con los niños. Desde un lugar muy próximo e inmediato, como en el tren parado por la noche, me llegaba su voz, clara y distinta, hablándoles, riñéndoles, queriéndoles. En esos 5 versos, el poeta ha logrado transmitir la intensidad y consistencia del sentimiento de familia que luego en el poema viene contrapunteado de una angustia que no añade nada a la entidad, en mi opinión, poética de esos versos. Por tanto, creo que la condición de poeta, y no solo de versificador, de Leopoldo Calvo Sotelo está aquí. Y me queda solo destacar 4 cosillas. 4. La primera es la capacidad para la descripción, a la que antes aludí, que más allá de notable, alcanza la excelencia, en mi opinión. La segunda es la versatilidad para abordar como versificador cualquier asunto. Hay compositores de música que suelen tomar un texto escrito como pie o desencadenante de sus propias emociones musicales, y he oído decir alguno que se puede poner música hasta la guía de teléfonos. No sé, por cierto, cómo se las arreglarán ahora que no hay guía de teléfonos. Pero Leopoldo Calvo Sotelo hace tan buenos versos cuando en el Consejo de Administración de un banco tañe un excelente discurso de despedida al abandonarlo su cuñado,
el gran empresario Rafael del Pino, como el referir en una carta, porque buen número de poemas cartas son, el momento en que, estando al frente de Perlofil, empresa que él ayudó a crear, a las 12 menos 10 de ese día, la fábrica no había producido ni 1 kilo de caprolactama, molécula clave, según Wikipedia, en la síntesis del nailon. Y quizás esta potencia, porque es también una buena composición, a propósito de su momento en Perlofil. Y quizás esa potencia, que es infinita, para transferir al modo verso lo más prosaico de la vida, lo llevara a pensar que era solamente un versículo. A destacar la erudición que se prueba sin afán de sedición alguna, cuando solo se deja algún rastro para que quien se aplique de veras la descubra, como cuando, por ejemplo, el poeta echa mano de la intertextualidad para construir un poema político a partir de un cuarteto lírico de Jorge Guillén, o una insinuación no menos política y muy concreta a partir del primero y el último verso de Otto de Góngora, o en fin, triunfa versos de Antonio Machado en los que resuena Rosalía en un poema escrito quizás a 2 manos con Belisario Betancourt, presidente que había sido a su vez de Colombia. Todo ello de la forma que explican, detallan, en mi opinión, impagable aportación al libro, los excelentes recolectores, anotadores de los poemas. En realidad, las condiciones para la intertextualidad a la que aludo venían favorecidos sin duda por el hecho de que Leopoldo Calvo Sotelo no solo tenía lecturas, sino que se sabía muchísimos poemas de memoria y con frecuencia los usaba como bastidor para construir luego especialmente sus epigramas. En fin, debo decir que personalmente he gozado de veras con el libro, he sonreído, he reído, he disfrutado del talento impagable de la contención, he aquejado los mordiscos a algún viejo amigo mío, he sentido unas veces lo que sentía el poeta, me ha conmovido otras la verdad de su sentimiento, y encima he sabido bastante más de un muy notable político español, casi paisano, con el que mantuve una suave amistad, pese a la distancia de las ideas y la no mucha frecuencia de los encuentros, casi siempre cerca de la ría, marca divisoria y a la vez brazo de unión, de la que él ya entonces se consideraba marqués avant la lettre. Muchas gracias. Bien, después de esta magnífica semblanza del autor y del libro que nos ha hecho Pedro, le voy a pasar la palabra a Victoria Prego, una persona que todos conocemos, por lo tanto, tremendamente difícil de presentar, pero a mí me gustaría resaltar que protagonizó también lo mismo que Leopoldo, la transición, porque en aquellos momentos la prensa fue no solamente un comunicador de situaciones, sino un actor imprescindible que hicieron posible aquella maravillosa aventura de la transición. Por lo tanto, le doy la palabra sin más demora. Muchas gracias. Lo primero que tengo que hacer es excusarme, porque he llegado tarde, pero es que estaba haciendo tiempo en mi casa. O sea, yo pensaba que eran las 8 y estaba haciendo tiempo, leyendo los episodios nacionales, no digo más. Allí, estupendamente, y resulta que eran las 7. Por lo tanto, me pido 1000 perdones por este desfase completamente. Yo sabía, lo sabía de siempre, que Leopoldo Calvo Sotelo era un hombre
muy culto. Desde luego el más culto de todos los presidentes que ha habido, desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez. Es decir, que les da sopas coronas a todos ellos en términos absolutos. Incluso, bueno, por supuesto, Suárez, por supuesto, pero los demás también. Pero yo lo que valoro más, porque es mi profesión y porque es lo que yo conozco, es su papel político. Yo creo que Leopoldo Carlos Sotelo es el gran olvidado de la transición. No sé por qué. Felipe González salta de Adolfo Suárez a él con una frecuencia extraordinaria. Y yo quiero poner en valor la legislatura, los 2 años que estuvo en la presidencia del gobierno. Primero, porque se quedó tirado en las escaleras de la Moncloa cuando Adolfo Suárez se marchó a Contadora de vacaciones. Se quedó allí, con un país que acababa de salir de un golpe de Estado que tenía al país aterrorizado. Leopoldo Carlos Sotelo tuvo que gestionar ese pánico, porque era verdaderamente el golpe de Estado que fracasó, pero produjo una incertidumbre brutal en todo el país. No solamente eso, sino que afortunadamente, gracias a una modificación del Código Militar que se había producido en noviembre del año anterior, es decir, en noviembre del año 80, tuvo el valor de recurrir a la jurisdicción civil las condenas de los golpistas. Jurisdicción civil que condenó, por ejemplo, a 30 años de prisión a Milán del Bosch y a Armada, que habían sido condenados a 6 años y más en la jurisdicción militar. Aparte de eso, gestionó, insisto, un país asustadísimo. En su ejecutoria se aprobó la ley para el divorcio, se aprobó la ley del divorcio. Además, nos metió en la Alianza Atlántica, que después Felipe González dijo de entrada no, todas estas cosas. Pero él hizo la gestión junto con José Pedro Pérez Llorca y nos metió en la Alianza Atlántica. Cerró el mapa autonómico español, porque los estatutos que quedaron pendientes, realmente estaban ya elaborados, pero faltaba la aprobación por las Cortes, pero estaban ya. Es decir, el que cerró el mapa autonómico fue Leopoldo Carlos Sotelo, ¿no? Y además aguantó un segundo golpe de Estado que se iba a producir en octubre del 82, justamente antes de que Felipe González ganara las elecciones, que era evidente que las iba a ganar. Y en ese momento el golpe de los coroneles, que era un golpe cruento, ellos decían neutralizaremos al rey y al gobierno. A mí lo de neutralizar me parecía un poquito sospechoso. Entonces, Leopoldo Carlos Sotelo, con muy buen criterio y de acuerdo con Felipe González, echaron tierra sobre el asunto, porque en un país que iba a aprobar
la gestión de un partido socialista por primera vez en muchísimos años. Yo creo que era el primer partido de izquierdas que gobernaba en solitario desde tiempo inmemorial. Un país en esas condiciones, si llega a saber que hay un segundo golpe de Estado, probablemente la incertidumbre la incertidumbre que tenía ya el gobierno del país entre el entusiasmo, que no era tanto, pero en fin, entre la conformidad, entre la destrucción de la UCD y la llegada del Partido Socialista, hubiera habido muchos problemas. Entonces, el presidente Calvo Sotelo hizo todo eso y muchas más cosas. Pero importantísimo, aguantar un país aterrado, llevar a la jurisdicción civil, que tenía mucho valor, Esto no era como ahora. Eso había que tener mucho valor. Jurisdicción civil a los golpistas. Entrar en la Alianza Atlántica. Después luego se verá, pero las informaciones, las gestiones para entrar en la Alianza Atlántica las hizo Leopoldo Calvo Sotelo, de acuerdo también con el ministro de Asuntos Exteriores, que era José Pedro Pérez Llorca. Cerrar el mapa autonómico, que también tiene su importancia, y aguantar un segundo golpe de Estado es, yo creo, no voy a decir, pero estoy a punto de decirlo, que es más meritorio que lo que hizo Adolfo Suárez. No lo voy a decir porque no me atrevo. Pero es más meritorio que lo que hizo Adolfo Suárez. Porque, insisto, heredó un país terrible. Por lo tanto, yo creo que Leopoldo Calvo Sotelo, lo he creído siempre, no lo digo hoy por primera vez, y quien me haya escuchado en otra ocasión lo sabrá. Leopoldo Calvo Sotelo es uno de los grandísimos presidentes del gobierno de España. Aparte de que sea muy culto, es que políticamente hizo una labor magnífica en los casi dos años que pudo gestionar. Y luego, ahora os leeré un poema que tiene gracia porque dice que perdió la piel y todo porque no se pudieron presentar a las elecciones generales por una imposición en sí, pero por una imposición de la oposición. La oposición, o sea, asombrosa, exigió que los ministros que habían hecho la transición, es decir, que habían legalizado los partidos políticos, legalizado los centrales sindicales, aprobado la libertad de expresión, de reunión, de asociación, tal, no se podían presentar a las elecciones y no se presentaron. Cosa insólita y desde luego que no ha vuelto a repetirse. Entonces os voy a leer el poema, pero vamos, queda claro que a mí me parece el gran presidente del gobierno. El gran presidente del gobierno. Por delante o un poquito por detrás, pero muy poquito, de Adolfo Suárez. Bien, gracias por la ya no. Ya lo dijo San Juan en el principio. Era el rey. Era un rey que estaba solo.
que llegaba del frío, de aquel régimen que agonizaba interminablemente. Y el versículo 4 también vale. Hubo un hombre enviado por la historia. Por el azar, a lo mejor. ¿Quién sabe cómo elige la historia sus caminos? Un hombre que llegaba adolescente en el momento exacto y decisivo. Era algo azul, aunque un azul abierto. Y era amigo del rey, más que monárquico al uso. Un hombre juvenil y alegre, de quien sabíamos el nombre, Adolfo, y pocas cosas más. Un hombre, digo, que nos reunió unos cuantos en la casa de la Castellana 3, la Premoncloa, y comenzó diciendo simplemente: vamos a hacer la transición, amigos. Nadie creía en él, nadie creía. Una Casandra pretenciosa y torpe repitió aquello del error inmenso, y un vanidoso prometió carteras para el mes de septiembre, y era julio. Y muchos españoles se marcharon de vacaciones con el alma en vilo, como en 1936. Pero al cabo de un año, ahora hace 20, en un día feliz, San Landelino, el hombre nuevo celebró elecciones. Me contrató de muñidor en ellas, y aunque cartera y piel perdí en el trance, el recuento final nos dejó cortos. 166 y minoría, pele un poco. Quizá fue así mejor, porque el talante de la moderación y del consenso que deben asentar las transiciones pide más bien paciencias y humildades, que son los rasgos de la minoría, de las minorías, y no el rodillo del mayoritario. Las virtudes que hicieron exitosa la transición fueron la causa de que UCD durase poco tiempo. Para durar hay que librar batallas por las lindes con tirios y troyanos. Hay que mentir, hay que engañar, y creo que nosotros no sabíamos. Ahí nuestra grandeza y servidumbre. Como de Roma sentenció Quevedo, en UCD cayó lo que era firme, y solamente lo fugitivo permanece duro. Eran firmes, o así lo parecían, el poder y la firma la acepta. En tierra vieron con horrible estreno un 28 lúgubre de octubre, pero el espíritu de aquellos años, el de la Unión de Centro Democrático, ese talante permanente y dura, como el agua del Tíber en Quevedo, y en torno a él estamos esta noche, una vez más, reunidos como entonces, con la esperanza de que se contagien de aquel talante todos los gobiernos, esperanza muy feble, aunque no extinta. Nos reunimos, en fin, con la nostalgia de aquel tiempo, que fue más limpio y claro, que fue mejor, como Manrique dijo, mejor porque era joven y es pasado. Gracias. Muy bien, pues vamos terminando, pero si les parece voy a invitar a que su nieta, Leopoldo y Pedro, si quieren invitar alguna más, a que su nieta Teresa suba al estrado y nos lea la última poesía de Ángel. Buenas tardes, soy Teresa, una de los 21 nietos de Leopoldo y Pilar. Quiero en nombre de mi abuela abrir un turno de agradecimientos. Gracias a todos por vuestra presencia, familiares, amigos y curiosos lectores. Gracias al director del Archivo Nacional y al subdirector general de Archivos Estatales por su hospitalidad. Al editor por el cuidado en la publicación de Poesía en la Tangente. Gracias a Victoria Pego y a Pedro de Silva por su presentación tan cercana e ilustrativa. Un anuncio al terminar esto: quien quiera puede pasar al patio, donde se ofrecerá una copa de vino español. Para concluir, quisiera cederle la palabra a la mayor de las nietas, que ha escogido un poema de los dedicados a Paula Pilar. Quisiera leer un poema que escogí
escogido de los dedicados a mi abuela. Se titula En pobre homenaje. El manuscrito tiene esta anotación de mi abuelo Leopoldo: otoño de 2002, Hospital La Luz, Madrid. Allí le operó de urgencia el cirujano Enrique Moreno, estuvo un mes ingresado y mi abuela Pilar le acompañó en todo momento. Y nada más llegar solicitó del hospital que se colocara otra cama junto a la suya, porque mi mujer y yo, como Isabel y Fernando, siempre dormimos juntos. El poema dice así: a mi compañera, que además de madre y esposa perfectas, es también ahora, para mí, enfermera. Con su blusa roja y su falda vieja, sin peluquería, sin pintar apenas, sencillez antigua de imagen moderna, siempre sonriente y siempre ligera, su silencio activo, mi descanso vela, su palabra dulce, mi vigilia alienta, su caricia leve, limpia mi tristeza. Yo estoy derretido y no puedo verla sin llorar un poco por dentro y por fuera. Muchas gracias. Pues bien, si les parece bien, aceptamos la invitación y disfruten del resto de la tarde en esta casa. Gracias.